¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el momento en que ustedes están mirando este video. Bienvenidos a Teología para la Vida, este espacio seguro de reflexión sobre el misterio de la revelación, sobre la vida cristiana, sobre las implicaciones que en la vida espiritual tiene la Sagrada Escritura. A partir de hoy empezaremos unas cápsulas de reflexión precisamente sobre las lecturas de los evangelios dominicales. Y de vez en cuando la reflexión se centrará no sobre el evangelio, sino sobre alguna otra lectura que se haga en la celebración eucarística. En esta ocasión empezaremos con la solemnidad de Jesucristo, nuestro Señor, Rey del universo. Proclamo primero el texto bíblico y después hago una breve reflexión. En esta ocasión, el evangelio que se nos proclama es del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Muy bien. Bueno, este es un texto que viene muy bien para ilustrar la solemnidad que hoy celebramos en la Iglesia Católica.
nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. ¿Qué tipo de rey? Es el que nosotros hemos decidido que rija nuestras vidas. Claro, nosotros no decidimos que Él fuera rey. Él es rey, per se, por sí mismo. Pero nosotros hemos decidido que Él ejerza su reinado sobre nosotros. Porque el Evangelio, el reinado de Dios, no se ejerce de manera despótica, impositiva. Es una propuesta y cada uno de nosotros decidimos si queremos aceptar o no esa propuesta. Claro que esto trae consecuencias a la vida humana, consecuencias positivas o consecuencias negativas. Consecuencias que se corresponden con una vida nueva, con una vida en plenitud, o consecuencias que se corresponden con una decisión errónea que nos lleva a la esclavitud y finalmente pues a la frustración definitiva de nuestra vida. Pero eso es cuestión de nosotros, eso es nuestra libertad. No es que Dios nos vaya a castigar o nos vaya a premiar, pues es que hay consecuencias en las decisiones que tomamos en la vida. Y esta parábola que nos relata Jesús, conocida como la parábola del juicio a las naciones, que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 25, nos habla del juicio final. Esta realidad que forma parte del depositum fidei de la Iglesia. Al final de la vida, al final de la historia, habrá un juicio. Claro que este juicio no es como nos imaginamos muchas veces, al estilo de un juez o de un juicio de nuestro tiempo, ¿no? Tal como nosotros entendemos la justicia y los juicios en la jurisprudencia romana, ¿verdad? Que con base en ciertas pruebas, digamos, pues se determina la culpabilidad o no de alguien, entonces sobreviene un castigo o bien se absuelve al individuo de la acusación que se le ha hecho. El juicio o la justicia en la Biblia tiene otras características. El juez que aquí se nos presenta en la parábola, que no es otro que el Hijo del Hombre, que Jesús mismo venido en su gloria, pues es una justicia distinta, es una justicia pues no retributiva, es una justicia declarativa. El hombre, ante la presencia misma del Hijo del Hombre en la historia, ante la propuesta de Jesús, ante esta propuesta que como les digo, no se impone, sino que se enseña, se muestra con toda su bondad y su belleza, pues el hombre libremente elige el camino que prefiere. Y en el juicio final simplemente Jesús sancionará lo que nosotros hayamos elegido, y será una sanción definitiva. Y hay muchos elementos importantísimos en esta parábola, pero para no hacer este video interminable, ¿verdad? Solo tomaremos algunos elementos que vienen muy bien en esta festividad. En primer lugar, es un juicio que se hace a las naciones. Las naciones, esta expresión en la Biblia, hace referencia al conjunto de pueblos que no son Israel. Las naciones son los pueblos paganos, por lo tanto se está hablando de la humanidad entera. ¿Cómo se juzgará a la humanidad? Este conjunto de personas que no necesariamente han escuchado de Jesús, o si han escuchado acerca de Jesús, del Evangelio, pues lo han escuchado de maneras no muy apropiadas, que digamos, ¿verdad? Se han llegado quizás noticias pues un tanto tergiversadas, no con un testimonio fidedigno, y esto ha ocasionado quizás que pues no presten atención a ese anuncio, digamos, del Evangelio, ¿no? Aquí no se hace un juicio sobre la aceptación o no del Evangelio. Dice Jesús que Él
en este juicio final, pues va a apartar a su derecha o a su izquierda. A la derecha va a poner a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. Los que están a su derecha, las ovejas, representan a aquellos que entrarán al gozo del reino, a la plenitud definitiva de la vida. Los que están a la izquierda son los cabritos, que representan a aquellos que se negaron a aceptar, digamos, una forma de vida que ahora vamos a especificar, ¿no? Y por eso están a la izquierda, son los condenados, los que no pueden entrar en la dinámica del reino. ¿Quiénes son estos que están a la derecha? Los que son juzgados, digamos, positivamente por Jesús. Hay un único criterio que tomará el Hijo del Hombre para decidir quién se salva y quién se condena. Y ese criterio es el de la misericordia, el de la compasión, el de la asistencia a aquellos que sufren por cualquier motivo, porque tienen hambre, porque tienen sed, porque no tienen un techo bajo el cual guarecerse, porque están enfermos, porque han sido privados de su libertad. Con esos es con los cuales Jesús determina quiénes se salvan. Es decir, la relación con estas personas determina quién entra al reino y quién queda excluido. Y estos que están a la derecha, cuando son sancionados por Jesús como aquellos que estarán a su lado, digámoslo así, en comunión con Él, pues se llevan una gran sorpresa, porque la parábola nos hace claramente hincapié en que cuando Jesús les dice, venid al reino, entrad al gozo del reino, porque me vestiste, porque me asististe, porque me cuidaste, porque no fuiste indiferente conmigo ante mi sufrimiento. Y entonces ellos se preguntan, bueno, ¿y cuándo hicimos esto contigo? Aquí claramente se manifiesta pues que no son sus discípulos, no es gente que conozca a Jesús. No saben en qué momento le asistieron, le ayudaron. Y entonces Jesús les explica, pues en cuanto asististe a los que sufren, en cuanto no fuiste indiferente, en cuanto te comprometiste con ellos para aliviar su sufrimiento, del modo que sea, conmigo lo hiciste. A mí me asististe, a mí me consolaste, a mí me diste de comer, de beber, me diste un techo, calmaste el sufrimiento de mi soledad, ¿no? Por eso estás a mi lado. Jesús se identifica plenamente con estos que sufren, y asistirlos es asistir al mismo Jesús. En cambio, los que están a su izquierda, los que fueron excluidos del reino, pues son aquellos que se mostraron indiferentes. No se habla de que rechazaron a los enviados del Señor, no se habla de que pues no quisieron convertirse en católicos, no quisieron convertirse en cristianos, no se habla de eso. Para Jesús el único criterio es la compasión y la misericordia con el que sufre. ¿Cuándo no te asistimos?, le pregunta. ¿Cuándo no te ayudamos? Pues en cuanto no lo hiciste con estos pequeños que sufrían, en cuanto fuiste indiferente. No puedes estar en comunión conmigo, porque el que renuncia al amor, y el amor se manifiesta en la relación compasiva y misericordiosa con el que sufre. Ahí se manifiesta el amor. Eso es el amor, la relación compasiva y misericordiosa con el prójimo. Pues no lo hiciste, no puedes estar en comunión conmigo, no te conozco. No puedes entrar en la dinámica de aquellos que han elegido el amor, porque eso es estar con Jesús. Permanecer en el amor, eso lo dirá también la Sagrada Escritura en otros pasajes bíblicos, ¿no? Pues es una invitación, mis queridos hermanos, que nos hace Jesús en esta parábola, a revisar nuestra relación con los que sufren. Nosotros podemos decir que amamos mucho a Jesús. Podemos decir que cumplimos sus mandamientos porque vamos a misa, porque vamos al servicio religioso, porque damos alguna limosna, porque cumplimos con los preceptos de la iglesia. Pero si no somos compasivos con los que sufren, si no nos preocupamos por ellos,
sino activamente nos comprometemos con ellos para paliar su sufrimiento, para ponernos a su lado y tratar de algún modo de rescatarlos de ese sufrimiento, de esa soledad, de esa angustia. No somos de Jesús, no podemos estar a su lado. Y si esa opción la hacemos de forma definitiva, es decir, si así vivimos nuestra vida, entonces, hermanos, las consecuencias, pues ya nos las ha mostrado Jesús. Cada quien decide desde su libertad. Yo, como dice el libro del Deuteronomio, yo con toda mi familia decidimos servir al Señor. Pues cuídense muchísimo, reflexionen sobre esto y pongamos manos a la obra en la línea de la compasión y la misericordia. Hasta luego.